Hola, muy buenas tardes. Esta semana vamos a trabajar en la clase 35, 36 y 37 y vamos a ver los siguientes contenidos. 1. Vamos a tener el taller del escritor. En este taller vamos a ver los poemas y nos vamos a centrar en las emociones. Para eso te invito a que volvamos a ver la lectura C de un pintor atrevido. Sé de un pintor atrevido que ríe y pinta contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que día a día mira al pintar el agua ronca del mar con un entrañable amor. José Martí, adaptación. Cada vez que nosotros escribimos o leemos un poema, nos vamos a dar cuenta que hay algunas palabras que nos van a ayudar para poder hacerlo. Por ejemplo, si tú te fijas, en la última palabra de cada estrofa, aquí tenemos atrevido, contento, viento, olvido. Por ejemplo, atrevido, ¿con qué otra palabra de esta misma estrofa rima? Con olvido. Atrevido, olvido. ¿Te fijas que terminan igual y suenan igual al final? Nos vemos acá, contento, viento. Nos vamos al de aquí abajo. Gigante con mercante. Colores con flores. Y lo mismo acá. Pintor con amor, pintar con mar. En el caso de los poemas podemos hacer que, por ejemplo, rime la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, o también podemos recoger la idea de este poema donde hacemos rimar la primera con la cuarta y la segunda con la tercera, ¿ya? Es muy importante que sepas que cuando uno hace un poema, los poemas están relacionados con nuestras emociones. Así que vamos a tener en la próxima lección que escoger algunas de estas emociones que nos vayan a servir para escribir nuestro taller. También vamos a ver otro contenido, que es el de los adjetivos. No hemos visto todavía los adjetivos, pero sí los hemos aplicado. Entonces tú dices, uy, ¿qué serán los adjetivos? Bueno, nos vamos a devolver un poquito acá para que comencemos con este contenido. Por ejemplo, yo te voy a mostrar esta portada. ¿Qué será lo que vemos ahí? Es un monstruo. De hecho, el libro se llama El monstruo rosa. ¿Y se ve un monstruo feroz o un monstruo alegre? En la semana vamos a contarte este cuento. No de tarea, sino que para que nos entretengamos un ratito y podamos hacer un trabajo respecto a él. Bueno, para los adjetivos calificativos que vamos a ver en esta clase, nosotros nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a decir, ¿cómo es? Y vamos a decir, ¿cómo es este monstruo? Este monstruo es alto, lindo, es un monstruo alegre porque lo vemos con sonrisa, ¿cierto? Es un monstruo rosado. Cuando hablamos de los adjetivos, hablamos de una palabra que pueda describir cómo es el objeto o el ser que estamos describiendo, ¿ya? No podemos decir, por ejemplo, si yo te digo, dígame un adjetivo del monstruo, tú me dices, tiene una larga sonrisa. Eso sería una oración, no sería un adjetivo. Podemos decir, ¿cómo es? Alegre. Ese sí sería un adjetivo. ¿Cómo puedo deducir que es alto? Si nos fijamos, ¿qué tiene aquí en la manito? Tiene una casa, ¿cierto? Y la casa es chiquitita en relación a él. Podemos decir que es alto y podemos realizar comparaciones solamente al observar. ¿Ya? Ahí hablamos ya de los adjetivos. Vamos a desarrollar
las preguntas que aparecen aquí donde dice comentar, solamente vamos a comentar. ¿De acuerdo? En la actividad 2 vamos a contestar esta pregunta, la vamos a contestar en el cuaderno. Aquí ya nos vamos a los adjetivos. Vamos a leer las oraciones que se relacionan con estas dos palabras que son adjetivos, o sea, describen a algo o a alguien. Ya, vamos a relacionar lo que habíamos leído antes y vamos a contestar. Aquí vamos a cambiar los sustantivos. Por ejemplo, dice, el pintor pinta sobre la tela del viento. Aquí vamos a cambiar el sustantivo y digo, en vez de decir el pintor, lo cambio y digo, el artista pinta sobre la tela del viento. ¿Quién contempló el cuadro? Ya, por ejemplo, ya esto es solamente un ejemplo. Si yo digo, el hombre contempló el cuadro del artista, puedo decir, el humano contempló el cuadro del artista. Él, ¿qué podría ser? El joven contempló el cuadro del artista. Y vamos cambiando solamente el sustantivo. Nos vamos a ir a la clase 36 y vamos a comenzar a preparar nuestro texto, que es el poema. ¿Ya? Dice lo siguiente. Elige un objeto o animal. Aquí esto es de tu elección. ¿Ok? Tú eliges algo a cual uno le puede hacer un poema a una caracola, le puedes hacer un poema a una mesa, a un gato, a una chinita, a una estrella, ¿ya? A lo que tú quieras. Lo vamos a describir. ¿Cómo es? Con los adjetivos que ya conversamos antes. ¿Cómo es? Con una sola palabra. Por ejemplo, ¿cómo es? No sé, pues si estamos hablando de una estrella. ¿Cómo es? Brillante, coma, grande, coma, luminosa y vamos a escribir otro adjetivo. ¿Ya? Todo lo que yo te estoy dando son ejemplos. Para crear tu poema vamos a elegir las emociones. Alegría, calma, felicidad, miedo, ternura, vergüenza, amor, aburrimiento, gratitud, tristeza o entusiasmo. ¿Qué es lo que te inspira a ti a hacer este poema? Le vamos a crear un título. Recuerda que siempre es empezando con mayúscula. En el caso de los títulos no terminan con punto. Solo esto se da para los títulos, ¿ok? Empezamos con mayúscula, pero no terminamos con punto en los títulos. Vamos a escribir 2 ideas que me ayuden a realizar el texto. Y aquí nos vamos a detener acá. Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un poema que va a tener 2 versos. Título, verso 1, verso 2. Verso 1, verso 2. Verso 1, verso 2. O sea, voy a tener 3 estrofas. 1, 2, 3 estrofas más el título. Y voy a revisar mi trabajo. ¿Ya? En la 37 no vamos a desarrollar la primera actividad, pero sí las demás. Ya, ahora vamos a leer los colores de la mariposa. Y vamos a hablar también de lo que es una leyenda. Nosotros hemos hablado bastante acerca de las historias. Hay diferentes tipos de historias y en el caso de las leyendas son historias que se cuentan en las familias, que son historias antiguas, que nos van a retratar como una historia fantástica, pero basada en la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, hay leyendas que se tratan del copihue. Entonces, antiguamente las personas decían, bueno, ¿y por qué existe el copihue? Y ahí los viejitos les contaban historias a los niños donde le explicaban cómo había llegado el copihue a nuestro país, pero contándoles historias fantásticas, ¿ya? Entonces tiene una mezcla de realidad con fantasía. Hay otras que se basan en, por ejemplo, en el día y la noche, en la existencia de las estrellas. Por ejemplo, no sé, en Chiloé, para esos lados del sur, nosotros tenemos la leyenda del Caleuche, que antiguamente cuando los pescadores se iban
en alta mar y a veces la marea se los llevaba o ellos se perdían en la mar y los pescadores nunca más volvían, los chilotes decían que había un barco, que era un barco fantasma, que se llevaba a esos pescadores. Y así explicaban de por qué ellos nunca más volvían a sus casas. Pero la verdad es que era para explicar por qué existían esos accidentes en alta mar. ¿Ya? Estos son leyendas que tienen parte de realidad, que parte de la historia es realidad y la otra es fantasía. Porque obviamente no existen los barcos fantasmas, ¿cierto? ¿O sí? ¿Existirán o no? Vamos a ver. Vamos a leer los colores de la mariposa, que nos va a explicar por qué las mariposas tienen colores, ¿ya? Porque en la realidad las mariposas tienen colores, pero nadie sabe por qué. Y los antiguos, para explicarle esto a los niños, inventaron una leyenda. Las leyendas antes no se escribían, se contaban de generación en generación. Entonces, cada año que pasa, las leyendas a veces se van transformando en historias con más riqueza, en vocabulario y en otras, o en historias más graciosas o también en historias más fantásticas. Vamos a desarrollar la página 47 y vamos a terminar aquí en la 48. ¿Ya? Espero que la explicación te haya servido y ahora te voy a leer un poema de un libro que yo tengo por acá, que es un poema que se llama Porque soy la fuerza de lo innombrado. Este es un libro que yo rescaté de la biblioteca de nuestro colegio, que se llama Calf, de Gabriela Cánovas y Elikura Chihuailaf, ¿ya? Que está escrito por la editorial Pehuen y son autores de origen mapuche. Ya, si tú te fijas acá, tenemos en otro idioma, que es el idioma mapuzungún, que es de nuestro pueblo originario mapuche, que habitan hacia el sur de Chile. Y acá te lo voy a leer en idioma español. He soñado en la luna creciente, dice, y he trabajado los campos. Antes que las palabras y que las flores fui, y más lejos, para mis hijas construyo la casa de plata, mientras con el cabello al viento cabalgo sobre el arco iris. Soy el agua que corre, dormido va el mar en mí, y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice Corona de Sol, tu canto. Y con eso terminamos la lección de esta semana. Que tengas una linda semana y espero los resultados de tu tarea. Besitos, chao.